¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla un servidor y amigo, Óscar Altamirano Piña, abogado litigante, que en esta ocasión estoy compartiendo con ustedes, los que tengan a bien darle cabida en su pantalla, los mensajes que estoy compartiendo, que son de naturaleza breve, pero que tratan de dar algunas ideas que pudiesen ayudar a comprender de mejor manera la situación de crisis en la que estamos viviendo, de manera que nos resulte más fácil comprender la necesidad de realizar algunas actividades que nos ayudan a enfrentar la situación de emergencia. En esta ocasión quiero compartirles alguna idea que ayude a comprender la razón de la intervención del gobierno federal en la toma de medidas para enfrentar la crisis de salud que estamos viviendo. Ustedes recordarán que el día 30 de marzo de este año, hace algunos pocos días, el Consejo General de Salud tomó la iniciativa de emitir una declaratoria en la que señala como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus denominado COVID-19, también conocido como coronavirus. Este es un acuerdo que fue publicado en el periódico oficial de la Federación para que a partir de la fecha en que se fue publicado tuviera vigencia el mandamiento que ahí se contiene. Este mandamiento en principio es una declaratoria, es decir, que todos los ciudadanos entendamos qué es lo que está pasando desde la perspectiva de esta institución denominado Consejo General de Salud. Se trata de que nos demos cuenta que hay una emergencia que ocurre en términos de salud por causa de fuerza mayor. Y que eso le orilla al Consejo General de Salud a recurrir a las obligaciones y facultades que le otorga la Constitución para decirle a la población cuáles son las actividades que son necesarias para enfrentar dicha emergencia. Este documento tiene una altísima relevancia porque genera una serie de consecuencias jurídicas que todos los ciudadanos del país, incluidos los funcionarios públicos, debemos acatar. Estas consecuencias jurídicas tienen un sentido. No son solamente una simple actividad gubernativa que aplica una cierta institución en favor de los intereses de la ciudad o de la República, sino que es la actividad propia que tiene que hacer el Estado en su conjunto, es decir, no solamente el Poder Ejecutivo, sino el Legislativo y el Judicial, para hacer frente a la emergencia desde la perspectiva de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Es necesario tomar en cuenta que estamos hablando de la Constitución en un momento concreto y específico que está viviendo la población. Significa entonces que la norma jurídica que está impulsando la acción del Consejo General de Salud está buscando constituir nuestra realidad desde la perspectiva jurídica para que le dé mayor eficiencia en la solución de nuestros problemas. La Constitución no solo es un catálogo de normas que regulan la vida de la población, no son solamente un catálogo de normas que establecen el actuar de la entidad gubernativa, sino que es un conjunto de normas que contienen valores, que contienen perspectivas de vida, que contienen derechos y obligaciones para las personas y que en su conjunto lo que hacen es darle una perspectiva de constitución de la realidad. La Constitución lo que hace es constituir nuestra realidad para que la podamos comprender y maniobrar de manera eficiente para alcanzar nuestros objetivos sociales e incluso los objetivos individuales. Por esa razón,
en la búsqueda de la constitución de nuestra vida concreta y real, constituyéndola en una perspectiva jurídica, es por lo que el Consejo General de Salud hace esta declaratoria. Si no hubiese esta declaratoria, podríamos pensar entonces que la realidad de la emergencia la podríamos asumir y resolver cada quien con sus propios recursos, de manera individual, de manera separada, de manera aislada. Pero como estamos siendo constituidos como una nación y como una república, entonces la norma constitucional nos permite visualizarnos todos juntos como una nación que de manera unitaria, de manera sistemática, estamos enfrentando la realidad perjudicial que nos invade en este momento. Por eso es importante que las medidas que el gobierno y las instituciones que son propias del Estado sean tomadas, sean desde la perspectiva de la Constitución, porque ese documento que a todos nos rige, nos constituye como nación y nos constituye como una entidad unitaria que nos da facilidad y eficacia en las medidas que tomamos para enfrentar los problemas cotidianos y los emergentes como el que nos aqueja ahora. Pensemos un momento en la consecuencia que genera el asumir desde la perspectiva de la Constitución un dato de realidad. Decíamos que por ser un acuerdo de una institución constituida desde la norma constitucional, como es el Consejo General de Salud, entonces genera consecuencias jurídicas para todos los habitantes del país. Así, le genera consecuencias, por ejemplo, al presidente de la República, que le indica entonces que habiendo una situación de emergencia, debe tomar medidas para enfrentarlas, como el confinamiento de las personas en sus hogares desde la ciencia que está maniobrando las personas que constituyen la Secretaría de Salud. Por eso vemos a un subsecretario de Salud día con día darnos información y darnos indicaciones de cómo enfrentar esta realidad. Esto es que a partir de la declaratoria de la situación de emergencia por causa de fuerza mayor en razón de la enfermedad del COVID, es que necesitamos tomar medidas como unidad, no de manera aislada, no de manera individual, sino de manera unitaria, comunitaria, colectiva, republicana, desde la vida de la sociedad. Porque la Constitución nos constituye como país. También le genera consecuencias a los individuos particularmente considerados, como la de resguardarse en su casa. Por eso vemos que el subsecretario de Salud ha dicho, no se trata de un periodo de vacaciones, sino de un periodo en el que hay que estar resguardados, confinados en nuestro hogar para hacerle frente a la enfermedad y producir el efecto de que haya el menor daño posible. Las consecuencias jurídicas evidentemente no paran ahí, porque el Consejo General de Salud, al emitir la emergencia y hacer notar la enorme trascendencia del perjuicio que podemos recibir, el Estado, por conducto de sus instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales, han ordenado el cierre de los negocios. El cierre de los negocios es otra de las consecuencias de la emisión de la declaratoria. Este cierre de negocios, por supuesto, genera consecuencias de un nivel todavía más trascendente, porque pone en una situación de paréntesis, de suspensión, las obligaciones y los derechos de las personas que están en un negocio, que están en alguna institución. Por ejemplo, si una persona es empleada de una empresa cualquiera que se refiere a un giro no esencial, pues en virtud de la declaratoria y en virtud de la solicitud de la autoridad ejecutiva, debe cerrar el negocio. Cerrar el negocio significa pedirle a los trabajadores que laboran en esa empresa se vayan a su casa y se confinen en su casa durante todo el mes, es decir, desde el 18 de marzo hasta el día 30 de abril. Pero ese mes, si lo pensáramos de manera individual, de manera aislada,
Bueno, el empleador podría generar la orden de váyase a su casa al trabajador sin ningún salario, dejándolo en una situación de desprotección absoluta. Sin embargo, al ser una norma constitucional, esta genera consecuencias jurídicas que también están contempladas en leyes secundarias, como la Ley Federal del Trabajo, que le va a indicar a la parte patronal que cierre su empresa, cierre el negocio y mande a los trabajadores a su casa, pero con un respaldo que sería un mes de salario íntegro, según lo ha revelado la misma autoridad gubernativa, y que lo podemos encontrar en el articulado de la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a los procesos procesos colectivos de naturaleza colectiva. Son procesos especiales en los que se dan indicaciones muy específicas de cómo la parte patronal y la parte obrera debe funcionar y deben acatar esta orden de situación especial. Vean que genera consecuencias que debemos de tener en cuenta, pero bajo la perspectiva de una acción colectiva social sistematizada por la misma Constitución para darle eficacia a nuestras acciones, a nuestras respuestas a la realidad conflictiva que se nos presenta. De manera que no carece de sentido que las personas permanezcan en su casa. No es un capricho de un gobernante, sino que es la decisión de un Consejo General de Salud que está constituido por la norma constitucional que nos da indicaciones de qué debemos de considerar de la realidad para que tomemos acciones bajo la dirección de nuestros gobernantes. Sin embargo, las cosas tienen que ser no solamente bajo un espíritu acrítico de la concepción de la Constitución de nuestra realidad a partir de la norma constitucional, sino que tenemos que estar muy atentos de que las decisiones que los órganos gubernamentales toman para enfrentar la realidad que nos aqueja debe estar constituida, en primer lugar, por la norma constitucional, en segundo lugar, por la norma secundaria. Por ejemplo, el hecho de que la autoridad municipal haya emitido un mandato en el que se le solicita a las personas que no deambulen en los parques públicos es una medida que tiene que estar respaldada por el bando de policía y buen gobierno de nuestra ciudad, que a su vez tiene que estar respaldada por la Constitución. Y medidas como esa y las demás que se han tomado, como la de confinarse en su hogar, la de pedirle a las personas que no anden en la calle, que cierren los negocios, que entreguen un salario a sus trabajadores durante el periodo de suspensión, estas medidas no pueden incluir la suspensión de aquellos derechos que la misma Constitución establece que son insuspendibles, como por ejemplo hablamos del derecho de acceso a la justicia, que en términos normativos del artículo 29 constitucional dice que las garantías judiciales indispensables para ejercer los derechos no pueden ser suspendidas. Y entonces hablamos, por ejemplo, de la situación de suspensión de actividades de los tribunales de justicia, tanto los federales como los locales. Significa entonces que estas instituciones que realizan el ejercicio o favorecen el ejercicio del derecho de las garantías judiciales, pues deben de tomar iniciativa y deben tomar acciones que le permitan a la población seguir ejerciendo las garantías judiciales que la Constitución ha consagrado a su favor y tomar alguna acción que permita variar la suspensión hasta alcanzar el ejercicio del derecho a las garantías judiciales en la medida que la realidad lo permita, porque también es cierto que la enfermedad del coronavirus es una enfermedad que fácilmente se transmite y que por lo tanto no permite con facilidad que las personas estén reunidas en pequeñas agrupaciones o que haya contacto frecuente en la relación cotidiana. Tienen que tomarse todas esas medidas, pero desde la perspectiva de la Constitución. No puede haber medidas arbitrarias, no puede haber medidas perjudiciales de los derechos. Si bien en el momento estamos considerando que hay una limitación a una gran cantidad de derechos, como el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito,
el derecho de los consumidores, por ejemplo, el derecho a obtener bienes de consumo, etcétera, una buena cantidad de derechos que están siendo disminuidos, están siendo suspendidos, limitados. Estos deben tener su soporte en la Constitución y además debe estarse realizando proyecciones inmediatas para resolver en el menor tiempo posible la suspensión de estos derechos. Y se deben de respetar aquellos derechos que son constitucionalmente insuspendibles. Es el núcleo de derechos fundamentales que no deben ser suspendidos durante este periodo. Entre ellos el de las garantías judiciales. De esta manera podemos tener en consideración el valor real que tiene una constitución para que un pueblo se pueda constituir, se pueda conducir en situaciones de emergencia con sentido de sociedad integrada, con sentido de un país que resuelve sus problemas desde la perspectiva de la unidad, desde la perspectiva de la legalidad. De esta manera, también entendemos que este concepto de legalidad no es un concepto arbitrario, sino un concepto que nos ayuda a integrar nuestras acciones de resolución de problemas de una manera efectiva y además unitaria, buscando siempre la perspectiva de no afectar los derechos de ninguna persona. Y aun cuando existe la condición de suspensión o limitación de los derechos, se deben de respetar aquellos derechos fundamentales que son insuspendibles y que están contemplados en el artículo 29 de la Constitución. Muy bien, pues yo espero que estas ideas puedan colaborar en la facilidad de comprensión de lo que estamos haciendo, que podamos entender que se hace necesario permanecer en el hogar, se hace necesario colaborar con las autoridades y se hace necesario tener el ojo atento para que las acciones del gobierno sean apegadas a esta Constitución que nos da la suerte y el beneficio de constituirnos como país y como sociedad integrada. Les agradezco mucho su atención y estoy disponible para aquellas personas que tengan a bien otorgarme su confianza para atender cualquier consulta que les parezca relevante. Estoy a sus órdenes en el número telefónico 112 44 45. Lo repito, 656 112 44 45. Estoy a sus órdenes y les deseo que pasen un buen día.